Las madres de aquí de la comunidad, por nuestra madre donde está, sabemos que ellas son una parte esencial en el mundo, ¿verdad? Porque sin ellas el mundo se detendría, porque no habría ese fructificar en el mundo, no habría ese crecimiento. Pero las madres han hecho un esfuerzo y han creado hombres y mujeres que son los que mueven la sociedad en este tiempo, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por la vida de cada madre. Dios las bendiga, Dios las guarde. Y le damos gracias a Dios por la vida. ¿Cuál es su nombre? Se me olvida su nombre. ¿Cuál es su nombre? Sí. Estela. Estela. Dele un aplauso al Señor por la vida de Estela. Que nos visita por primera vez. Gracias por ustedes, mis madres, que tomaron su tiempo también para estar con nosotros. Hoy es un día bueno. Amén. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y yo en la mañana, antes de empezar, me levanté en la mañana, le hablé por teléfono a mi mamá y no le dije muchas cosas, solamente le dije, quiero felicitarte en tu día, el Día de las Madres, pero quiero decirte primeramente que te amo, que yo deseo que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que tú eres una persona importante para mí. Y le doy gracias a Dios porque tú eres mi mamá. Y quebrantó, tocó su vida. Yo la escuchaba donde ella estaba llorando allá en su casa. Y ayer estuvimos ahí con ella, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre, ¿verdad? Como todos lo hacemos. Hoy quiero compartir la palabra de Dios, y es un pasaje que Dios me habló en el libro de Colosenses capítulo 4, vamos a estar ahí. Es un tema corto, pero yo quiero compartirlo en este día porque Dios me ha dado una palabra especial para este día y quiero que prepare su corazón y quisiera compartirles, es Colosenses capítulo 4 y vamos a ver, leer del verso del 7 al 15. Pero quiero compartirles algo, miren, me tocó hace poco tener la oportunidad de ver una madre y su hijo. Y la madre le estaba regañando al hijo y le decía, no te va a volver a invitar a llevar tu papá a comer porque tú le pides que te lleve a comer sushi y cuando vamos allá pides todo lo que sea, pero nunca comes sushi, pero siempre quieres que tu papá te lleve sushi. Ya tu papá ya no te va a llevar. Y el niño le decía, mi papá me va a llevar. Cuando yo le diga que me lleve al sushi, él me va a llevar. No te va a volver a llevar. No, mi papá sí me va a llevar. Y la mamá insistía y el niño insistía también en que sí lo va a llevar. Y luego le dijo la mamá, bueno, ¿y por qué estás tan seguro que sí te va a llevar? Y el niño le respondió, porque yo soy su hijo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros entendemos, a mí me impactó porque la seguridad del niño de que el papá le iba a responder en la petición, porque simple y sencillamente era su hijo. Amén. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, quiero que usted reciba la palabra sabiendo que usted es hijo e hija de Dios. Amén. Con esa seguridad de que la palabra es para usted, que Dios está hablando a su vida. Amén. Hoy la palabra traigo un mensaje que Dios me dio, que yo le pongo por título, un saludo de parte de Dios. Escuche esto. Es un día en que Dios quiere saludarlo personalmente. Amén. Y reciba la palabra. Y vamos a Colosenses capítulo 7, capítulo 4, del verso del 7 al 15. Amén. Amén. Ya son ahí. Y vamos a leerlo. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos
si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epifras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que se manifiesta, Señor, que viene de tu corazón, Señor, donde hay un saludo especial para la iglesia, Señor, para aquellos que están trabajando en tu obra, para aquellos que están sirviéndote a ti, Señor, pero también, Señor, para aquellos que están, Señor, en la iglesia desde casa. Señor, te damos gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, toque, Señor, nuestras vidas, Señor, y que haga y cumpla lo que tiene que hacer en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, y amén. Pues cuando yo leí este pasaje, yo estaba meditando y estaba viendo cómo Pablo comienza a enviar saludos a la iglesia, a los diferentes miembros de la iglesia, y comienza a hablar y comienza a exhortarles, y vemos cómo en el transcurso del mensaje se manifiesta que hay hombres que están orando por la iglesia, que está en Colosas. La iglesia que está en Colosas, en ese momento les voy a dar el contexto de cómo era Colosas. En ese tiempo, Colosas es una ciudad pequeña y que tenía ciudades grandes como la Odisea, que estaba a un lado de ella. Y esas ciudades grandes eran pues muy bien vistas, eran famosas, había mucha economía, había mucho mover de todo lo que era ciudades principales que hacían transporte de todo lo que era necesario para la vida. Amén. Había la industria, había de todo en esas ciudades. Pero Colosas era una ciudad pequeña, de gente trabajadora. Ese lugar era un lugar que la gente trabajaba mucho, trabajaba en lo que era el campo y trabajaba también en la industria, pero no era una ciudad grande, tan famosa como nosotros sabemos que en Europa hay unas ciudades muy grandes, en Estados Unidos hay ciudades muy grandes. Aquí tenemos en México, también hay algunas ciudades como la Ciudad de México, que es grandísima, ¿verdad? Colosas no era tan grande, no era una ciudad tan grande, y la sociedad estaba pasando crisis en ese tiempo que se escribe esta carta. La ciudad de Colosas estaba pasando una crisis. Pasaba crisis económica, pasaba crisis social, la sociedad no estaba muy bien, la sociedad andaba en búsqueda de todo lo que fuera menos de Dios. En lo que venía siendo lo religioso, la sociedad estaba pasando un caos, la iglesia estaba pasando una situación difícil porque había mucha idolatría, había mucha gente que seguía a todo lo que se movía, a los dioses, a los ángeles, adoraban todo lo que fuera, pero no seguían a Cristo. Y en medio de ese lugar se levanta la iglesia de Colosas, amén. En medio de ese lugar había hombres judíos que eran muy religiosos y que se aferraban a llevar una doctrina que decía que Cristo no era suficiente. Para ellos Cristo no era suficiente. El sacrificio de Jesús solamente no era suficiente. Amén. Entonces imagínense una iglesia que se levanta y se levanta en contra de todo eso. La búsqueda de Dios en la iglesia de Colosas era que compartiera que Cristo era suficiente. Amén. Amén. Que Cristo era suficiente, y ahí se levanta. Y a mí yo quiero llevarles un mensaje corto, pero yo quiero llevarlos a través de un mensaje que Dios habló para Comunidad Casa de Pan.
Dios me lo muestra para Comunidad Casa de Pan. Y vaya al versículo 15, por favor. Dice la palabra de Dios: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando yo veo este pasaje, veo y estoy viendo que habla de Ninfas, una mujer que tenía una iglesia en su casa. Amén. Y para llevar a un contexto más claro, en aquellos tiempos en Colosas, que una mujer se levantara y fuera líder era así un poco controversial, sobre todo para los judíos radicales que había ahí, que estaban peleando. Que una mujer dirigiera a la iglesia era controversial, pero esta iglesia se levanta en casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Que le suena algo parecido, ¿verdad? De repente Dios levanta a una persona que le da una visión y dice: abre una iglesia en tu casa, y comienza a levantar desde ahí y a enseñarle a la gente que Cristo es suficiente. Amén. Amén. Y comienza a tocar el corazón de las personas y la iglesia comienza a fundarse en esa casa. Dios comienza a enviar saludos a esa iglesia es tomada, aunque fuera una iglesia pequeña, dentro de casa. Dios tiene sus ojos puestos ahí. Amén. 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 Y yo no sé si usted se da cuenta, pero mientras más avanzamos, cada vez que estamos nosotros alabando y adorando al Señor, su presencia se hace manifiesta. Amén. Yo lo siento, cada vez es más fuerte, más fuerte, más fuerte. Amén. La gloria del Señor cae. ¿Por qué? Porque no importa el lugar donde estés, sino que Dios tiene sus ojos puestos aquí. Amén. Y cuando nosotros tenemos un corazón como el niño que decía: yo sé que mi papá me responde porque yo soy su hijo. Amén. Amén. Nosotros sabemos que donde estamos Dios nos responde porque somos sus hijos. Amén. Estamos desde casa. Ninfa representa a aquellas personas que están en un lugar donde muchos no dieran nada por ese lugar. Ninfa representa a aquel hombre y aquella mujer que deciden salir del ordinario, salir de todo aquello que la gente es normal para ellos, lo que la gente busca. Y Ninfa representa salir de todo eso para establecer el reino de Dios, y comenzando desde una casa. Amén. Amén. Y aquí en Tijuana, Dios está comenzando a establecer su reino desde una casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo firmemente en mi corazón que desde aquí, desde este lugar de Comunidad Casa de Pan, Dios está haciendo una revolución en otros lugares. Amén. Y lo está comenzando. Y lo que nosotros comenzamos a ver como algo pequeño, Dios lo va a hacer grande. Amén. Amén. Dios muestra, y es el sentir. ¿Por qué tenemos ataques espirituales? ¿Por qué en Ensenada hay tanto así oposición? Porque Dios va a hacer algo grande. Amén. Amén. Siempre que Dios quiere hacer algo grande, hay oposición. Si no hay oposición, es que hay que ver y analizar si viene de Dios o no. Porque si el enemigo no se opone, quiere decir que no estamos haciendo nada en el reino espiritual. Pero cuando le estamos pegando al enemigo y quitando terreno, él se molesta y entonces comienza a atacar. Es por eso que vemos esa posición. Amén. 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 Vemos que Ninfa representa esa iglesia que a través del conocer de Dios y comenzar a compartir la palabra, comenzar a enseñar, de ahí comienza a haber resultados. Amén. Una de las iglesias de casa que solo se menciona una vez en la Biblia. La iglesia de casa de Colosas, esa iglesia de Ninfa, se menciona una sola vez en la Biblia. Pero ¿sabe qué? Por todo el tiempo desde que se mencionó, se ha seguido mencionando. Amén. Porque nunca fue quitada de la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque Dios la tomó en cuenta. Dios toma en cuenta a la iglesia que se levanta desde un lugar sencillo, pero que verdaderamente busca su presencia. Amén. Amén. Nosotros aquí en Tijuana vemos
y podemos ver cómo en muchas áreas la iglesia se levanta en un edificio grande, un edificio lujoso, muy bonito, tienen muchas bocinas, tienen televisiones, grupos de alabanza que parece que son artistas profesionales, lo mejor de lo mejor tienen. Me platicaba una persona de una iglesia aquí en Tijuana, donde tienen salas, comedores, tienen de todo. La gente llega y pasa y tienen comedor, y si no ha desayunado va y desayuna, y luego después ya pasa a sus salones. Tienen tanto poder, tanta economía. La pregunta es, y yo le pregunté a la persona, no, es que en la iglesia tenemos esto, yo le pregunté, bueno, yo le quisiera preguntar, en esa iglesia tienen a Cristo. Porque lo importante de la iglesia no es que nosotros tengamos una pantalla gigante, que tengamos luces, reflectores, sino que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Lo importante es que cuando la gente viene a la iglesia, conozcan de Cristo. Eso es lo importante, que el Señor es el que les suple para que ellos coman. No que la gente vaya a la iglesia porque ahí se le da de comer, alimento para el cuerpo, sino que la gente vaya y busque de Dios en la iglesia. Eso es lo importante. Por eso es que nosotros compartimos, discipulamos. Le compartí al pastor el antier, llevé a mi hermano con una familia de mi cuñada, y cuando estábamos ahí ellos conocen de Dios, son cristianos, y algunos son cristianos, y dice mi esposa, y otros cristianos, unos eran hermanos y otros primos, ¿verdad? Unos no tan cristianos, pero estaban unos de iglesias de aquí de Tijuana y otros de iglesias de San Diego, y cuando estábamos nosotros compartiendo, estamos platicando y me preguntaron acerca de la iglesia, y cuando les empezamos a compartir lo que nosotros hacíamos aquí en Comunidad Casa de Pan, estaban impactados. ¿Por qué? Porque dijeron, a nosotros no se nos discipula, a nosotros no se nos enseña, nosotros queremos saber más y queremos saber cómo lo hacen, y nos empezaron a preguntar, y cuando menos pensamos, todos estaban callados escuchando lo que estamos compartiendo. Y le damos gloria a Dios por eso, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, otros tienen que ser impactados. Aún dentro de la iglesia que están a los lados, ellos tienen que ser impactados, y van a ser impactados porque el poder de Dios se manifiesta a través de aquellos que le glorifican su nombre. Amén. Amén. De los que buscan hacer su voluntad desde el lugar donde Él los puso. Amén. Cuando hablamos de la iglesia de Ninfas, Ninfa representa a todas aquellas personas, aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellas personas que sirven al Señor desde su lugar donde Él los puso. Y vemos nosotros que en aquella época estaban en una casa, y la casa, cuando hablamos de una casa, habla de un lugar donde hay poca economía. No hay tanto dinero, no hay tanto espacio, quizás se carecen de algunas cosas, se hace falta y se necesitan algunas cosas para poder darle a la iglesia, pero que se recibe con amor. La iglesia en casa también representa un lugar íntimo, un lugar donde unos a otros se miran como una familia. La iglesia desde casa representa a la familia en sí, pero también representa a aquel hombre y aquella mujer que está dispuesto a salir de su comodidad y asistir a ese lugar y darle lo que tiene. Amén. Nosotros hemos visto cómo Comunidad Casa de Pan se ha levantado. Empezamos adentro en una sala, no teníamos ni sillas. ¿Sí recuerdan? No teníamos sillas. Se compraron 12 sillas y comenzamos con 12 sillas que no se llenaban. ¿Recuerdan? No se llenaban las 12 sillas. No teníamos micrófono, no teníamos esto, no teníamos nada.
Y comenzamos, y conforme ha ido creciendo Comunidad Casa de Pan, después salimos, estaba la carpa aquí, después se comenzó a poner unos muros que no sirvieron, se tuvieron que quitar, luego se levantó y era prácticamente el puro techo, y luego se formaron las paredes, y hemos visto cómo se ha ido avanzando. Pero déjame decirte que tú has sido parte de lo que se está haciendo. Amén. Tú representas, Ninfa representa a una persona como tú y como yo, que hemos sido parte de lo que se ha estado haciendo aquí, porque lo que se ha puesto, poco, mucho que se haya dado, unos más, otros menos, pero todos hemos sido parte de lo que Dios ha estado haciendo aquí. Gracias a que Dios le dio una visión a nuestro apóstol de abrir la iglesia en Tijuana. Amén. Le dio la visión, hemos creído la visión, la hemos seguido, hemos caminado en ella, hemos pasado luchas, hemos pasado situaciones, pero ¿cuánto le dan la gloria a Dios por ella? Amén. Denle un aplauso al Señor, porque Dios en medio de todas las luchas, así como la iglesia de la Odisea era presionada por todo lo que había a su alrededor, la iglesia de Tijuana ha sido presionada, Comunidad Casa de Pan ha sido presionada en varias áreas, pero se ha levantado de todas las situaciones y ha caminado adelante porque le creemos al Señor. Amén. Amén. Porque nosotros creemos que la obra es de Dios, que Él fue el que lo indicó y que sus ojos están puestos en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Yo creo firmemente que los ojos del Señor están puestos en este lugar. Amén. Con nuestros errores, en medio de nuestros errores, de nuestras faltas. A lo mejor hicimos algo y aquí no era, a lo mejor era esto. A lo mejor hemos querido hacerlo a nuestra manera en ciertas ocasiones y chocamos y volvemos otra vez a comenzar. Pero en medio de todos los errores se levanta y se glorifica su nombre. Amén, amén. Amén. Porque nuestro corazón es lo que anhela, que su nombre sea glorificado. Y en la iglesia de Ninfas era la búsqueda de que todo aquel que llegara a esa iglesia conociera que Jesucristo era suficiente. Su sacrificio, una vez y para siempre, es suficiente para traer salvación, para traer sanidad, para traer restauración, para levantar al caído y para darle de comer a aquel que está hambriento. Amén. Amén. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. La iglesia de Ninfa predicaba eso, la sangre del Cordero es suficiente. Y a mí me hablaba el Señor porque ellos hablaban y compartían la palabra de Dios de esa manera. El sacrificio de Cristo es suficiente. Y cuando nosotros compartimos el poder de la sangre, el discipulado del poder de la sangre, nos damos cuenta que estamos compartiendo que ese sacrificio fue suficiente. Amén. Amén. Y por eso es como me identifico yo con la iglesia de Ninfas. Nos identificamos Comunidad Casa de Pan como la iglesia de Ninfa. Estamos en una casa y compartimos que su sacrificio es suficiente. Amén. Amén. La iglesia de Ninfa no buscaba lo suyo propio. No buscaba estar en un lugar prominente. No buscaba ser la iglesia más bonita, la iglesia más hermosa de todo el lugar, de todo Colosas. La iglesia de Ninfa no quería ser la iglesia más pronunciada en todo el lugar. Lo que ellos buscaban era que las almas que llegaran ahí, las familias que llegaran a ese lugar, fueran restauradas. Amén. Ellos buscaban que a través de lo que se estaba haciendo en ese lugar, el nombre de Jesucristo fuera exaltado y que toda la idolatría y todo aquello que no era agradable delante de Dios fuera destruido. Amén. Hacían guerra espiritual. Esos hombres, esas mujeres que se reunían en ese lugar peleaban una batalla espiritual para que la iglesia fuera creciendo, para que la iglesia se fuera fundada sobre la roca. Amén. Amén.
Y por eso es que la palabra de Dios, cuando yo leía estos pasajes, Dios me hablaba y me mostraba cómo Comunidad Internacional Casa de Pan Tijuana se ha levantado y hemos orado, hemos hecho guerra espiritual. Yo recuerdo cuando comenzamos que fuimos y caminamos las puertas de la ciudad, ungimos las puertas de la ciudad, se caminó en playas las veces que el Señor indicó que había que caminar, y nosotros comenzamos bajo la guianza de nuestro apóstol a conquistar Tijuana, amén, haciendo guerra espiritual. Esto así comenzó, y yo me pongo a meditar y digo, la iglesia de Ninfas en Colosas era una iglesia igual, que quizás ellos tuvieron que salir y caminar y batallar en medio de la idolatría de la ciudad, en medio de levantar ídolos a la muerte, en medio de aquellos que se oponen a lo que es el Evangelio de Cristo. Ellos se levantaron y le creyeron al Señor y caminaron la ciudad y establecieron la iglesia y caminaron en fe y confiaron en que Jesucristo era el único que podía darle la respuesta a la ciudad de Colosas. Amén. Amén. Igual que nosotros confiamos que la única respuesta para Tijuana es Jesucristo. Amén. 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 Yo creo que la única respuesta para que Tijuana cambie es Jesucristo. Oramos por las autoridades, sí, los bendecimos porque la palabra nos manda a que lo hagamos, pero nosotros no esperamos la respuesta de un político. Nosotros esperamos la respuesta de parte de Dios. Amén. Amén. Esperamos que Dios responda. La ciudad de Colosas no era tan diferente a lo que es Tijuana en este tiempo. Tijuana ahorita pasa una situación de crisis económica, también está pasando situación de falta de ciertos alimentos, todo cada vez está más caro, la economía se adquiere menos dinero, pero la gente cada vez es más idólatra. Prefieren ir y adorar cualquier cosa que se mueve que venir a los pies de Cristo. La mayoría de la gente así es, pero en medio de esa situación seguimos confiando, seguimos avanzando. Ya se conquistó Ensenada. Yo digo se conquistó porque a pesar de que apenas se entró a Ensenada, nosotros creemos que la guerra ya está ganada. Amén. Porque dijo el Señor, donde quiera que ponga la planta de tus pies, yo te voy a entregar esa tierra. Amén. Entonces la batalla ya está ganada. Vamos avanzando apenas, pero en su tiempo, Ensenada es para Cristo. Amén. Amén. Ensenada es para Cristo. Nosotros lo creemos. Cuando nosotros venimos y hablamos de una iglesia que está en casa también, nosotros estamos tocando algunos puntos específicos. Cuando hablamos de la gente que sirve en la iglesia desde casa, digamos, yo quiero hacer, por ejemplo, ahorita mención a Roger, a Doña Mari, a Rubí, a todos los que sirven en la iglesia, que dan su tiempo, que salen de su comodidad y vienen a la iglesia, a una iglesia de casa. Aquel hombre, aquella mujer que viene y pone su granito de arena, saca de su dinero, coopera, da su tiempo para que todo salga bien, todo salga perfecto, para recibir a la gente, para atenderlos. Aquel hombre, aquella mujer, vemos a David sentado ahí con la música. Vemos que hay gente que está dispuesta a salir de su comodidad para ir a esa iglesia que por muchos no es bien vista y servirle al Señor. La iglesia de Ninfas representa, aunque fue mencionada una sola vez en la Biblia, el Señor permite que sea mencionada para traerle recuerdo a aquel hombre y a aquella mujer que le sirve para que el mundo sepa que Dios lo tiene en cuenta. Amén. Que Dios tiene en cuenta a cada hombre, a cada mujer que le sirve. No tiene nada que ver el lugar donde usted le sirva, tiene que ver su corazón hacia el Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por cada servidor. Damos gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sabemos que el Señor ha tomado en cuenta todo lo que usted pasa.
dentro del tiempo que yo he conocido al apóstol, a veces hemos platicado y me ha platicado todo lo que ha padecido en el transcurso del servirle al Señor, cómo a veces ha sido, y lo han corrido, se ha quedado sin comer, se ha andado sin dinero, pero en el caminar, el hombre que ha entregado su vida al Señor y que verdaderamente quiere hacer un cambio, va a pasar situaciones, pero su camino no se va a apartar de donde Dios lo mandó. Amén. Yo veo un ejemplo en él de cómo no se aparta a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. A veces hasta nosotros mismos que estamos a su lado, en vez de apoyarlo, le causamos más problemas. Pero es parte de la lucha de un varón de Dios. Cuando estás tú caminando y abriendo la brecha, se va a topar con espinos. Yo trabajé en un tiempo en el Estados Unidos, nosotros íbamos a los incendios forestales. Y cuando no había incendios, íbamos nosotros a hacer caminos en los cerros. Para poder nosotros llegar a lo alto de la montaña, teníamos que hacer caminos. Y donde no había camino. Y íbamos caminando y me acuerdo yo, porque yo era el que iba mero enfrente del grupo, le decíamos la línea de fuego, había el supervisor y luego era el líder y a mí me tocaba ir como enfrente a un lado del supervisor. Él me decía por aquí, por acá, él iba guiándonos con una brújula y nosotros íbamos cortando lo que había enfrente, limpiando. Yo quitaba la rama, las espinas y otros venían atrás de mí haciendo otro trabajo y terminamos. Al final, donde cruzábamos, ya quedaba un camino. Y recuerdo bien que cuando íbamos haciendo ese camino, para poder llegar a lo alto, el supervisor decía, allí es donde tenemos que llegar. Y él ponía los ojos allá y allá teníamos que ir. Y cuando íbamos, yo iba enfrente. Yo me acuerdo que había unas espinas grandotas. Y íbamos cortando las espinas y a veces al botar las espinas te caían encima. Y te rasgaban y te cortaban y llevamos equipo especial. Pero te rasgaban y te cortaban, te ensuciabas, sudabas, batallabas, ibas luchando. Y todo lo ibas haciendo con tal de llegar a la meta. Y Dios me mostraba la vida del apóstol. Cuando él vino a Tijuana, yo miraba que él puso una meta. El Señor me dio esta meta, yo quiero llegar allá, y nos compartía la visión. Y conforme va caminando, tuvo que haber espinas, tuvo que haber suciedad, tuvo que haber muchas cosas que él se tuvo que quitar de encima para poder seguir a la meta. Amén. Y es como Dios me muestra la iglesia que estaba ahí en Ninfas, en la casa de Ninfas, tenía que pasar la misma situación. En la ciudad de Colosas, esa iglesia tuvo que haber sido criticada. Esa iglesia tuvo que haber sido, hubo muchos que pudieron decir que esa iglesia no iba a crecer, que esa iglesia no iba a funcionar, que hacían una iglesia en casa. Si tú vas y le compartes a alguien que tienes una iglesia en casa, la gente te va a juzgar. A mí me ha tocado que me preguntan, pero ¿por qué una iglesia en tu casa? Mi misma familia me ha juzgado. ¿Por qué la iglesia en casa? No lo entienden. Ellos no lo entienden, pero cuando tú entiendes el plan de Dios, no te importa el lugar donde Dios te pone, no te importa si es ahí o es en otro lugar. Si Dios te pone, tú lo sigues. Amén. 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 Y yo quiero compartirte a ti y quisiera que vieras como aquel niño que entendía que el plan de su papá no era llevarla a comer. El plan del papá no era llevar al niño a que comiera sushi. El plan del papá no era llevar al niño a que comiera lo que él quisiera que comiera para que el niño. El plan del papá era tener un tiempo de intimidad con su hijo. Amén. En ese lugar. Y el niño lo entendía. El niño buscaba ir al sushi porque ahí había tenido una conexión especial con su papá. Y por eso es que quería ir al sushi. No quería ir al sushi por la comida. Él quería ir porque ahí había tenido un encuentro especial con su papá. Amén. Cuando nosotros venimos a la iglesia de casa, a la iglesia de Ninfas, desde casa, la gente asistía porque tenía un encuentro especial con papá.
Yo vengo porque tengo un encuentro especial con papá. Ahorita que estábamos alabando al Señor, venía la presencia del Espíritu Santo, desciende la unción, comienza uno a sentir la chequina del Señor y en realidad no lo quiero cambiar por nada. No sé usted, pero yo no quisiera cambiarlo por nada. Vale la pena esforzarse. Hemos visto, ayer yo veía al pastor, estaba aquí, estaban pintando y estaba contento. Ya están pintando, mira lo que están haciendo. Y vino, nos trajo, ya pintaron, ya terminaron, nos trae. ¿Por qué? Porque su corazón, en su corazón está el hacer la voluntad de Dios, que crezca la iglesia, que se mire bien. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Ninfas en ese entonces no le importó si lo era criticada, no le importó abrir su casa, abrir la privacidad, porque cuando hablas de casa es que hablas de algo íntimo, de algo privado. Y cuando venimos a un lugar, abre la privacidad de su casa, abre lo íntimo y comienza a servir a la gente. Cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay cosas que se mencionan y una de ellas es la mesa. Amén. Una de las cosas que se menciona en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la mesa. Cuando vienen y comen ellos en la mesa, comparten el pan, comparten el vino, y cuando se comparte el pan y el vino, nosotros lo compartimos, también recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La mesa es un lugar de intimidad en donde se comparte juntamente con los hermanos, con la gente que uno ama. Amén. En una casa tú abres tu mesa, abres tu refrigerador, te sientas a la mesa y comes con tu familia. Amén. Comes con la familia. En la iglesia de Cristo, cuando nos sentamos a la mesa, comemos con nuestra familia, con las personas que amamos. Amén. Por eso cuando hacemos una fiesta, hacemos algo, los invitamos. Vengan, quédense, porque queremos compartir con ustedes como familia. Amén. Amén. Y yo quisiera darle gracias a Dios también por el tiempo que se toman aquellos que sirven la mesa. El hombre y la mujer que sirve la mesa desde casa tiene una bendición especial. El hombre y la mujer que sirven desde casa tienen una bendición especial porque toman un tiempo. Y yo he notado algo que se nos ha enseñado aquí en la iglesia. Cuando servimos a los que vienen de afuera, primero se les sirve a los de afuera y al final el equipo de trabajo. Amén. Los que sirven la comida también son hombres y mujeres que sirven y que ellos se sirven al final. Aunque tenga hambre, aunque se le antoje la comida, no comen hasta que no sirve al que está a su lado. La mesa representa un lugar de servicio también. Hay quien le sirve la mesa. Y el hombre y la mujer de Dios cuando sirve es un servidor, como lo que hace Roger a la hora de recibir a la gente, como lo que se hace en todos los servicios, se sirve a la gente. Pero cuando comemos, cuando atendemos a la gente, también la atendemos en un orden y servimos a la gente. Y cuando un hombre y una mujer sirve a Dios, que no está buscando ser el más prominente dentro de la iglesia, sirve al Señor en sencillez, en humildad, también Dios tiene sus ojos puestos en él. Amén. Amén. Dios tiene sus ojos puestos en él. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué más muestra tu palabra? El hombre y la mujer que atiende una iglesia desde casa aprende a escuchar. Si nosotros nos damos cuenta en una iglesia, yo asisto a una iglesia de más de 3,000 personas. En esa iglesia donde yo asistí de más de 3,000 personas, había gente que no conocías. Había gente que no le importaba quién eras tú. Te topabas con personas, tú podrías estar en la peor situación de tu vida, pasando el problema más grande de tu vida, y los demás que estaban alrededor no se preocupaban porque cada quien caminaba por su lado, porque la iglesia era demasiado grande. Cuando estamos en una iglesia desde casa,
habla de esa intimidad tan personal que podemos ver cuando alguien está enfermo, oramos por sus necesidades, vamos, lo visitamos, estamos al pendiente, nos llamamos por teléfono, que necesitas algo, que te puedo apoyar, estamos pendientes, que así como estamos aquí, estamos pendientes de la gente en Ensenada, igual estamos pendientes de la gente de aquí. Si alguien necesita algo y se puede, pues entre todos vamos a buscar que se supla esa necesidad. Pero así es la iglesia desde casa. Tiene ese privilegio que aprende a escuchar la necesidad del que está a su lado. Amén. Yo aprendes a escucharlo. Cuando yo tengo un problema, le platico al pastor. Si ha habido ocasiones en que he tenido necesidad, que ocupo dinero, le he pedido, pastor, tendrá que me preste tanto dinero. Porque la iglesia desde casa es una iglesia más cercana. Es la iglesia desde casa, eso es la iglesia que representa una unidad especial. La unidad del cuerpo de Cristo, donde todos tienen una función y todos son reconocidos por igual. Amén. Amén. Porque todos tenemos una función y dependemos los unos de los otros. Yo le doy gloria a Dios porque la iglesia desde casa es una iglesia que está dispuesta, tiene disponibilidad para salir y hacer lo que se le pide. Amén. Ahora yo le hablaba al Señor en la mañana porque el Señor me mostraba cómo la iglesia desde casa es muy representada a una familia. La iglesia que se establece en una casa es similar a una familia. En una familia, en la familia hay unidad. Se busca apoyar unos a los otros, ve la necesidad de los hijos. Tal hijo tiene más necesidad, pues se le apoya al que se busca al que tiene la mayor necesidad. Está pasando una situación, se ora por la necesidad de ese hijo. Amén. Amén. Vemos que cuando se sienta a la mesa, la madre en el hogar tiene una función especial. Cuando se sienta a la mesa, todos se sientan a la mesa. Yo recuerdo que cuando todos nos sentábamos a la mesa, nos sentamos a comer en una familia de 10 hijos, más siempre teníamos lleno de invitados la casa. Y estaba lleno de gente y nos sentábamos a comer y mi mamá se ponía a servirle y le servía a mi papá, nos servía a nosotros, servía a los amigos y servía a todo el mundo, y la última persona que se sentaba a comer era la mamá. Y a veces nosotros como iglesia vemos también a aquel que está sirviendo y sirve a todos los demás y al último se sirve así solo. Amén. La iglesia en casa, la mamá en su casa, ella va y le sirve a todos los demás antes que servirse a sí misma. Amén. A veces en la iglesia también pasa lo mismo, aunque el hijo, como la mamá, le sirve al hijo, aunque el hijo no sea agradecido, la mamá le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el hijo no es agradecido, la mamá igual le sirve. Y cuando el hijo es agradecido, también le sirve. Amén. En la iglesia es igual. Nosotros recibimos a todos por igual y a todos se les sirve. Se les sirve por igual, se les ama por igual a todos. Decía el pastor, yo los amo a todos. Yo no amo a uno más que a otro. A lo mejor los trato diferente por como son cada quien, pero yo los amo a todos por igual. ¿Verdad? A todos se les ama por igual. En la familia también la mamá les ama a todos por igual, a todos los hijos. Amén. Ahorita que estaban dando los testimonios, yo me recordaba y que mi mamá me decía hace muchos años, me decía, de todos tú eres el peor. De todos salieron, todos andan bien mal, todos son bien canijos, pero tú te llevaste el primer lugar. No sé cómo hacerle contigo, a quién saliste, y me decía todo, tú eres el peor, tú y para todo, pero aún así me servía. Amén. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre. Amén. Aún así me servía. Y en ese tiempo, yo le compartí el otro día al pastor que hay
un mueble, una barrita que era de mi papá, que todos mis hermanos la tuvimos como algo muy preciado, porque le pertenecía a mi papá y mi papá ya falleció. Y todo el mundo, pues la barrita de mi papá, y yo lo personal, pues yo lo miraba como un mueble, ¿verdad? Y sí, pues, me recordaba a mi papá. Pero mi mamá llegó y me dijo, ven, yo quiero que tú te lleves esa barrita y que tú la tengas, dijo. Y te voy a decir por qué, dijo. Porque esa barrita era de tu papá. Y de todos mis hijos, tú eres mi mejor hijo. Y yo quiero que tú la tengas. Denle un aplauso, Señor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el que está de aquel lado de allá, cuando caminamos y nos servimos unos a otros y nos amamos unos a otros y ponemos nuestra vida para hacer la voluntad del Señor, se va a hacer manifiesto. Aún aquellos que en aquel entonces nos veían mal, ahora ellos pueden ver lo que Dios ha hecho en nosotros y transforma nuestras vidas, y ahora ellos ponen sus ojos en el Señor porque dicen, verdaderamente Dios ha hecho algo en su vida. Amén. Verdaderamente Cristo cambió su vida. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque puedo tocar el corazón de mi madre sin hablarle tantas cosas. Yo puedo tocarla porque ella puede ver que mi vida ha sido cambiada, que Cristo cambió mi vida. En aquel entonces la vida en la iglesia de Ninfas, ellos buscaban establecer que Cristo era suficiente. Y yo te invito a que en tu corazón camines, vivas la vida en todo lo que hagas para que manifiestes que Cristo es suficiente. Amén. Amén. En la semana estuve compartiendo con mis compañeros en la oficina. Estaba la esposa de Armando sentada del taller, del dueño del taller, ahí sentada en un escritorio. Estaba la contadora y el contador, y estaban todos los que son encargados del taller ahí, de los que están en el mostrador. Estábamos platicando y ellos platicaban acerca de sus creencias y por qué esto y por qué aquello, pero por qué si esto puede ser también, y yo creo que esto, yo creo aquello. Y ellos platicaban de todas sus idolatrías, sus creencias paganas y todo lo demás. Y en medio de ellos todos me preguntaban a mí. Y yo les empecé a compartir porque Cristo es suficiente. Yo les empecé a decir, tú no necesitas esto, tú no necesitas ir con un brujo, no necesitas ir con un hechicero, no necesitas adorar a la muerte, no necesitas un santo. Lo que tú necesitas es el poder de Cristo en tu vida. Amén. Lo que tú y tu familia ocupan es que Cristo venga, toque y transforme tu vida. Y cuando eso suceda, no va a haber manera que que alguien te convenza de que no es verdadero. Amén. Amén. Entonces ellos se ponen a quererme convencer a mí, y yo les hablé con palabra, con poder y con evidencia de que Cristo vive. Amén. Y eso es lo que yo les invito al día de hoy. La iglesia de Ninfa, ahí en Colosas, a pesar de que era una iglesia pequeña desde casa, estaba haciendo la función por la cual el Señor la levantó, que era compartir el poder de Dios a aquellos que no conocían de Dios, aquellos que estaban lejos de Dios. Y es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo quiero invitarlo a que en este tiempo la palabra de Dios toque tu vida.